¿Alguna vez te has detenido a pensar cuáles son esas actitudes que realmente conmueven el corazón de Dios? A lo largo de toda la Biblia, no solo encontramos mandamientos o principios de vida, sino también una clara revelación de las actitudes que Dios honra y bendice con abundancia. Porque seamos honestos, todos anhelamos esas bendiciones que llenan nuestra vida de paz, gozo y propósito. Pero muchas veces nos preguntamos cómo podemos alinearnos verdaderamente con lo que Dios espera de nosotros. Este video no busca solo enumerar actitudes y ya. Queremos ir más profundo. Queremos entender por qué estas actitudes generan un impacto tan poderoso en nuestra relación con Dios. Lo asombroso es que estas actitudes no solo abren las puertas a la bendición, sino que también transforman nuestro corazón, moldean nuestro carácter y nos acercan más al propósito divino que Dios tiene preparado para nosotros. Dios, en su sabiduría perfecta, no se enfoca únicamente en nuestras acciones visibles, sino en la intención y la disposición con la que las realizamos. A veces creemos que las bendiciones están lejos, como si fueran un premio exclusivo para unos cuantos. Pero la verdad es que Dios está mucho más cerca de lo que imaginamos y desea derramar su favor sobre nosotros. El factor clave está en nuestra actitud. No se trata de hacer cosas para ganar méritos, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante las pruebas. En este video vamos a descubrir juntas esas 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que elige bendecir de forma extraordinaria. Cada una de ellas tiene el poder de transformar nuestra vida desde el interior hacia el exterior. Si decides adoptarlas en tu día a día, verás cómo la gracia de Dios se manifiesta en formas que ni siquiera imaginabas. Y si hoy te sientes estancado, confundido, o con hambre de una conexión más profunda con Dios, este mensaje es para ti. Quizás lo que necesitas no es un cambio de circunstancias, sino un cambio de actitud. Comencemos con la primera actitud que Dios bendice de manera especial, la humildad. La humildad es como una llave invisible que abre puertas que parecían cerradas para siempre. Pero no hablamos de una humildad superficial ni de rebajarse para agradar. Se trata de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Esta conciencia nos mantiene con los pies firmes en la tierra y el corazón enfocado en el cielo. Santiago 4:6 dice claramente, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es una declaración fuerte y clara. La humildad atrae la gracia, el favor, la ayuda sobrenatural de Dios. Pero también es una de las actitudes más difíciles de cultivar, especialmente en un mundo que nos empuja a sobresalir, a competir, a demostrar constantemente nuestro valor. Entonces, ¿qué significa ser verdaderamente humilde ante Dios? Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos su guía cada día. Mientras la soberbia nos hace decir puedo solo, la humildad nos enseña a clamar Señor, sin ti no puedo. Y es ahí donde el poder de Dios comienza a actuar sin límites en nuestra vida. La humildad también se refleja en cómo tratamos a los demás. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó de toda gloria para servir. Filipenses 2, 3-4 nos desafía con estas palabras, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate eso, valorar a los otros por encima de nosotros mismos. Esa es una actitud que Dios no solo honra, sino que multiplica en bendición. ¿Y cómo bendice Dios a los humildes? Primero, les da paz. Una persona humilde no vive obsesionada con su imagen o su éxito, porque sabe que el control está en manos de Dios. También les concede sabiduría. Proverbios 11:2 dice, con la soberbia viene la deshonra,
pero con la humildad está la sabiduría. La humildad nos abre los ojos, nos hace receptivos a aprender, a escuchar, a crecer. Además, la humildad fortalece nuestras relaciones. Nos vuelve accesibles, comprensivos, verdaderos. Dios bendice esa actitud con vínculos sanos, auténticos, llenos de respeto mutuo. Y aclaremos algo importante: ser humilde no es ser débil. Es todo lo contrario. Es tener la fuerza interna para mantener la calma cuando otros pierden el control. Es tener la seguridad de que, aunque falten recursos o respuestas, Dios suple lo que falta. Porque la humildad no nos minimiza, nos posiciona para que Dios se glorifique a través de nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué sucede cuando la humildad no está en nuestro corazón? Cuando el orgullo empieza a ocupar espacio en nuestro corazón, sin darnos cuenta comenzamos a alejarnos de Dios. El orgullo tiene esa capacidad de cegarnos. Nos hace sentir autosuficientes, como si no necesitáramos ayuda de nadie, ni siquiera de nuestro Creador. Y es justo ahí cuando todo empieza a complicarse. Dios resiste al soberbio, no porque no lo ame, sino porque el orgullo bloquea el fluir de su gracia. Es como si cerráramos la puerta desde adentro. En cambio, la humildad permite que Dios nos moldee. Cuando reconocemos que aún tenemos mucho que aprender, que aún hay áreas que necesitan ser sanadas y transformadas, abrimos el corazón para que Dios trabaje en nosotros. Decirle con sinceridad: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí, es una declaración poderosa que desata bendiciones que ni siquiera imaginábamos. Pasemos ahora a la segunda actitud que Dios bendice abundantemente: la generosidad. ¿Alguna vez has sentido que cuando das, de alguna forma recibes mucho más de lo que entregaste? Hay algo casi milagroso en el acto de dar. En la palabra de Dios, este principio es clarísimo: Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Y aquí está el detalle: no se trata solo de dar dinero. La generosidad va mucho más allá. Se trata de dar tiempo, afecto, talento, comprensión, atención, de tener un corazón dispuesto a bendecir en todo momento. Pablo nos dice que debemos dar no con pesar ni por obligación, sino con alegría. Porque el valor de lo que damos no se mide por la cantidad, sino por la intención del corazón. Jesús lo ilustró magistralmente con la historia de la viuda que entregó 2 pequeñas monedas. Muchos pensaron que era insignificante, pero Jesús vio el amor, el sacrificio, la fe con la que dio. Y eso lo convirtió en una ofrenda poderosa a los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo bendice Dios la generosidad? Primero, la generosidad te transforma a ti mismo. Al dar constantemente, ya sea un gesto, una palabra, o un recurso, tu corazón se vuelve más sensible, más compasivo. Empiezas a ver las necesidades del prójimo y a vivir con más empatía. Tu carácter se moldea, tu visión se amplía, y tu vida cobra más sentido. Segundo, la generosidad activa un ciclo de bendición. Lucas 6:38 dice: den, y se les dará, una medida buena, apretada, remecida y rebosante será derramada sobre su regazo. No se trata solo de recibir más cosas, sino de experimentar más gozo, más paz, más satisfacción. Dios ve tu corazón dispuesto y lo recompensa de maneras que sobrepasan lo material. Tercero, la generosidad construye vínculos genuinos. Cuando das sin esperar nada a cambio, creas puentes. Quizás no lo notes de inmediato, pero esos pequeños gestos, como escuchar a alguien, brindar apoyo, dar palabras de ánimo, generan lazos sinceros. Y lo más bello es que, sin planearlo, también tú terminas recibiendo amor, gratitud y apoyo en los momentos que más lo necesitas.
Y hay algo aún más profundo: cuando eres generoso, Dios hace que lo poco rinda más. ¿Has notado que a veces, después de dar, tus recursos alcanzan milagrosamente? Es como si Dios se encargara de multiplicar lo que tienes, para mostrarte que puedes confiar en Él por completo. No es que le debas algo a cambio, sino que así actúa su fidelidad. Finalmente, la generosidad nos recuerda que nada de lo que tenemos es enteramente nuestro. Somos administradores de lo que Dios nos confía. Y cuando compartimos lo que Él nos ha dado, estamos reconociendo que todo proviene de Él y que fuimos bendecidos para bendecir. La generosidad no es solo un acto, es una actitud del alma que abre las compuertas del cielo. Cuando Dios te bendice, no es solo para ti. Esa bendición está destinada a fluir a través de ti hacia los demás. Así se forma un hermoso río de generosidad y gracia que no se detiene. Tú bendices a alguien, esa persona toca otra vida, y así sucesivamente. Es un ciclo divino que transforma corazones. Y hay algo más maravilloso aún: la generosidad nos llena de gozo. Está comprobado que quienes dan con el corazón suelen vivir con mayor alegría y plenitud. Hay algo profundamente gratificante en saber que tus acciones han marcado la vida de alguien, aunque sea con un simple gesto. Esa sonrisa que provocas, esa gratitud que recibes, ya son, en sí mismas, una recompensa del cielo. Ahora pasemos a la tercera actitud que Dios bendice abundantemente: la paciencia. La paciencia, esa virtud que a veces sentimos que se nos escapa entre los dedos, especialmente en una época donde todo lo queremos de inmediato. Vivimos en un mundo donde el ahora parece ser lo único que importa. Pero en medio de esa prisa, Dios nos invita a cultivar algo diferente: esperar con confianza. ¿Por qué Dios valora tanto la paciencia? Porque a través de ella, aprendemos a confiar en su tiempo y su plan. En Eclesiastés 3:11 encontramos una verdad profunda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en el nuestro. En el suyo. Y cuando aprendemos a esperar, descubrimos que los tiempos de Dios no solo son perfectos, sino que superan nuestras expectativas. La paciencia, entonces, es un acto de fe. Cuando decides esperar en Dios, cuando te mantienes firme a pesar de no ver resultados, estás diciendo: Señor, confío en que tú sabes lo que haces, incluso si yo aún no lo comprendo. Eso es poderoso. Y es que muchas veces, por impaciencia, terminamos tomando decisiones precipitadas que nos desvían del propósito. Pero cuando practicamos la paciencia, evitamos caer en el miedo y la ansiedad. Nos alineamos con el plan de Dios y descansamos en su soberanía. Ahora bien, ser paciente no significa quedarse cruzado de brazos. La paciencia bíblica es activa. Es seguir adelante, aunque los resultados tarden. Es como el agricultor que siembra con esperanza. Aunque no vea el fruto inmediatamente, él cuida, riega, protege, confiando en que la cosecha llegará. Así nos lo recuerda Santiago 5, 7-8. Dios bendice esa constancia. Él ve el esfuerzo silencioso, la obediencia sin aplausos, la fidelidad en medio de la espera. Y Él responde. Porque en esos momentos, tu fe está siendo fortalecida, y tu carácter está siendo pulido. Piensa en Abraham, quien esperó años para ver el cumplimiento de la promesa de su hijo. O en José, que fue traicionado, vendido y encarcelado antes de ser exaltado como líder en Egipto. Ellos no entendían todo al principio, pero su paciencia fue recompensada con propósitos gloriosos. Además, la paciencia también transforma nuestras relaciones. Nos hace más comprensivos, más tolerantes, más amorosos.
En vez de reaccionar con enojo o frustración, aprendemos a mirar a los demás con la misma misericordia con la que Dios nos mira a nosotros. La paciencia no es fácil, pero es una actitud que abre las puertas de la bendición. Y cuando logras ejercitarla, descubres una paz profunda. Porque ya no vives al ritmo del mundo, sino al ritmo de Dios. ¿Cuántas veces hemos pronunciado palabras de las que después nos arrepentimos simplemente por no detenernos a escuchar con paciencia? La verdad es que cuando reaccionamos con rapidez y sin calma, solemos herir, juzgar o malinterpretar. Por eso Dios bendice a quienes practican la paciencia con los demás, porque reflejan su amor y misericordia. En Proverbios 14:29 leemos: el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es impulsivo, demuestra necedad. La paciencia nos ayuda a entender más profundamente, a no juzgar sin conocer y a construir relaciones más sanas. Pero lo más hermoso es que la paciencia es una expresión del carácter de Dios mismo. Piénsalo, ¿cuántas veces le hemos fallado, nos hemos desviado, hemos tomado caminos equivocados, y aún así, Dios sigue esperándonos con brazos abiertos, con amor incondicional? Dios es increíblemente paciente porque entiende que estamos en constante crecimiento. Él no exige perfección inmediata, nos guía con ternura, nos da tiempo, y nos extiende oportunidades para aprender y avanzar. Y cuando imitamos esa paciencia con los demás, Dios nos bendice con una paz profunda. Porque donde hay paciencia, hay tranquilidad. Dejamos de preocuparnos por lo que aún no llega, porque confiamos plenamente en que Él está obrando. La impaciencia, en cambio, solo genera ansiedad, frustración y desgaste. Pero la paciencia nos sostiene con la certeza de que todo va a estar bien, porque confiamos en un Dios que nunca llega tarde. Por supuesto, cultivar la paciencia no es fácil, especialmente en medio de la espera, una respuesta que no llega, una promesa que tarda, una puerta que aún no se abre. Y es ahí, en ese desierto, donde Dios más trabaja en nuestro corazón. La espera moldea, fortalece y enseña a ver con ojos de fe. Y ahora llegamos a la cuarta actitud que Dios bendice abundantemente, la gratitud. La gratitud no es solo una emoción pasajera, es una forma de vivir. Cuando cultivamos un corazón agradecido, todo nuestro mundo interior se transforma. Porque ser agradecido no solo nos hace conscientes de lo que tenemos, sino que abre espacio para que Dios derrame aún más bendiciones sobre nosotros. Es como si el corazón que reconoce lo recibido se preparara para recibir aún más. Con demasiada frecuencia damos por sentadas las bendiciones que ya tenemos: salud, alimento, abrigo, amistades, familia, e incluso la oportunidad de comenzar un nuevo día. Pero cuando detenemos el ritmo para decir, gracias, Señor, descubrimos que tenemos mucho más de lo que imaginábamos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y esto incluye los tiempos buenos, y también los difíciles. Sí, ser agradecido en medio del dolor o la incertidumbre puede parecer contradictorio, pero en realidad, es una muestra poderosa de fe. Significa que confiamos en que, aunque aún no entendamos, Dios está obrando para bien. La gratitud trae consigo paz. Deja de nacer el deseo de querer siempre más, y comenzamos a descansar en lo que ya poseemos. Cambia nuestro enfoque, ya no vemos lo que falta, sino todo lo que ha sido provisto. Y eso produce gozo, esperanza y serenidad. Además, la gratitud mejora nuestras relaciones. Todos necesitamos sentirnos valorados. Cuando somos agradecidos con quienes nos rodean, ya sea por sus palabras, sus acciones o simplemente su compañía, estamos sembrando amor, respeto y conexión.
Dios bendice ese espíritu, porque la gratitud crea armonía y unidad. En Colosenses 3:15 dice, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, y sean agradecidos. La gratitud no solo produce paz interna, sino que también irradia paz a nuestro entorno. Es un puente hacia la reconciliación, la humildad y la empatía. Otro principio hermoso es que la gratitud atrae multiplicación. Cuando somos fieles y agradecidos por lo poco, Dios nos confía más. Es el principio que Jesús ilustró en la parábola de los talentos: a quien fue fiel en lo pequeño, le fue dado más. Si valoramos lo que tenemos, nuestros recursos, nuestras relaciones, nuestras oportunidades, Dios se encarga de multiplicarlos. Y por último, la gratitud nos hace resilientes. En tiempos difíciles, un corazón agradecido puede encontrar razones para seguir adelante. Aunque haya lágrimas, habrá también motivos para sonreír. Aunque haya dolor, habrá también esperanza. Porque la gratitud nos recuerda que, incluso en la tormenta, Dios sigue siendo bueno. Dios es fiel. Y cuando lo recordamos, incluso en medio de los días más difíciles, siempre hay algo por lo cual agradecer. La gratitud es ese faro que nos levanta cuando el desánimo nos quiere hundir. En lugar de quedarnos atrapados en la queja, la gratitud nos abre los ojos a las oportunidades escondidas en medio de cada desafío. Y más aún, agradecer no es solo una respuesta emocional, es una forma profunda de adoración. Cuando le damos gracias a Dios no solo por lo que hace, sino por quien Él es, estamos rindiendo honra a su carácter, a su fidelidad constante. El Salmo 100:4 nos lo recuerda claramente: entren por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. La gratitud es la puerta por la que accedemos a su presencia. Y cuando cultivamos un corazón agradecido, Dios se manifiesta de forma más íntima y poderosa. Además, la gratitud nos protege de algo muy peligroso: el orgullo. Cuando alcanzamos metas o recibimos bendiciones, podríamos caer en la tentación de pensar que todo ha sido mérito nuestro. Pero la gratitud nos ancla a la realidad: todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Es una forma de mantenernos humildes, conscientes de que dependemos completamente de su gracia. Y lo mejor de todo, la gratitud es contagiosa. Cuando alguien a tu alrededor comienza a hablar de lo bueno que hay en su vida, de lo agradecido que está, algo cambia en el ambiente. Se disipa la queja, se abre paso la esperanza. La gratitud genera alegría, unidad, e inspira a otros a mirar también lo bueno que hay en sus propias vidas. Y ahora, pasemos a la quinta actitud que Dios bendice abundantemente: la obediencia. La obediencia quizás no suena tan emocionante al principio, pero tiene un peso espiritual inmenso. Porque obedecer no es solo cumplir reglas, es responder con amor y confianza a Dios. Es decirle con tu vida: Señor, confío en que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos que lo prueban. Uno de los más conocidos es Abraham. Dios le pidió dejar su tierra, su familia, todo lo conocido, y partir hacia un lugar desconocido. Abraham no entendía todos los detalles, pero obedeció. Y esa obediencia lo llevó a recibir una promesa impresionante: convertirse en padre de una gran nación. Dios honró su obediencia con una bendición que cambió la historia. Curiosamente, la obediencia nos libera. Puede sonar extraño, pero es así. Cuando decidimos seguir a Dios y someternos a su dirección, dejamos de luchar contra nosotros mismos. Nos quitamos el peso de intentar controlar todo. Descansamos en su guía, sabiendo que Él nunca se equivoca. Eso trae una paz interior incomparable. Jesús mismo lo dijo:
si me aman, guarden mis mandamientos, Juan 14:15. Es decir, obedecer es una muestra real de amor. No se trata de palabras bonitas, sino de decisiones diarias que dicen, Señor, me rindo a ti porque te amo y confío en ti. Esa obediencia, aunque muchas veces requiere sacrificio, abre puertas a bendiciones que ni imaginamos. Jesús en Getsemaní es el ejemplo más profundo. Aunque sabía el sufrimiento que le esperaba, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias a esa obediencia, tú y yo hoy tenemos acceso a la salvación. La obediencia fortalece nuestra conexión con Dios. Cada vez que decimos sí a lo que Él nos pide, nuestra relación se profundiza. Aprendemos a confiar más, a escuchar mejor y a caminar con más claridad. Es un círculo de bendición, obedecemos, nos acercamos más y entendemos mejor su voluntad. Y es importante recordar algo, no siempre los demás comprenderán nuestras decisiones cuando obedecemos a Dios. Puede que piensen que estamos locos, que estamos perdiendo oportunidades, que no tiene sentido. Pero Dios no nos pide que obedezcamos a los hombres, sino a Él. Y las bendiciones vienen cuando seguimos su voz, no la de la multitud. Así que no tengas miedo de obedecer. Aunque cueste, aunque duela, aunque parezca que nadie te entiende. Si Dios te lo pide, es porque tiene algo maravilloso preparado para ti. Confía, da el paso, y verás cómo su favor te acompaña en cada decisión que tomes con fe. Si hay una actitud que tiene la capacidad de romper cadenas invisibles y traer una libertad profunda al alma, es el perdón. Aunque a menudo se presenta como un desafío, el perdón no es una debilidad, sino una muestra poderosa de fe, sanidad y valentía espiritual. Cuando perdonamos, no estamos minimizando el dolor que nos causaron ni justificando lo que ocurrió, sino tomando la decisión de no permitir que esa herida controle el resto de nuestra vida. El perdón es uno de los actos más elevados a los que somos llamados como creyentes. Basta con mirar a Jesús. En la cruz, en medio del tormento y del rechazo, elevó una oración que resuena hasta el día de hoy: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En su momento más oscuro, Él escogió perdonar. Ese acto no solo nos dio salvación, sino que también nos mostró que el perdón es una de las expresiones más poderosas del amor divino. Y aunque muchas veces perdonar no es fácil, porque hay heridas profundas que marcan, debemos entender que el perdón es más para nuestra sanidad que para la otra persona. Aferrarnos al rencor es como cargar una mochila llena de piedras que, con el tiempo, termina aplastándonos el alma. En cambio, cuando decidimos soltar ese peso, abrimos nuestro corazón para que la paz de Dios lo llene por completo. Jesús nos dejó claro que el perdón no es una opción limitada. En Mateo 18, Pedro le preguntó: ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón debe convertirse en una actitud constante, un hábito espiritual que refleje la misericordia de Dios en nosotros. ¿Y qué hace Dios con quienes perdonan? Los bendice con libertad, con sanidad interior, con relaciones restauradas y con una paz que el rencor jamás puede ofrecer. Cuando perdonamos, despejamos el camino para que Dios obre con mayor libertad en nuestras vidas. Quitamos los muros que nos separan de su gracia y abrimos el alma a nuevas bendiciones. El perdón también nos hace más semejantes a Cristo. Así como hemos sido perdonados, somos llamados a extender ese mismo regalo a quienes nos han fallado. Porque todos, sin excepción, necesitamos misericordia. ¿Cómo negarla a otros cuando hemos sido tan abundantemente perdonados por Dios?
Además, estudios y experiencias confirman que quienes eligen perdonar viven con menos ansiedad, menos enfermedades emocionales y con más salud en general. El perdón sana el corazón y hasta el cuerpo. Pero no confundas perdonar con permitir abusos o volver a una relación tóxica. Perdonar es soltar la carga, pero también saber establecer límites saludables cuando es necesario. Dios quiere que vivamos en paz, no en sufrimiento repetido. También es importante saber que el perdón es clave para nuestras relaciones. Si vivimos guardando ofensas, nuestras conexiones con otros se enfrían, se rompen y se deterioran. En cambio, cuando el perdón fluye, se restaura la confianza, se fortalece el amor y se renuevan los lazos. Dios bendice esas relaciones donde reina el perdón, porque reflejan su amor en acción. Y, finalmente, el perdón nos da claridad espiritual. El rencor nubla nuestra percepción, distorsiona nuestros pensamientos y nos aleja de la voz de Dios. Pero cuando decidimos perdonar, nuestro corazón se aclara, nuestras oraciones se profundizan y nuestra comunión con Dios se fortalece. El perdón nos alinea con su carácter misericordioso y nos prepara para recibir más de su presencia. La fe es esa fuerza silenciosa pero poderosa que nos sostiene cuando todo lo demás parece derrumbarse. Es esa llama interna que, aunque el viento de las circunstancias sople fuerte, se niega a apagarse. Tener fe no es solo creer en Dios, sino confiar en que Él ya está obrando, incluso cuando nuestros ojos no lo pueden ver. Porque muchas veces, mientras sentimos que todo se detiene, Dios está trabajando detrás del telón de nuestras vidas, alineando cosas que aún no comprendemos, preparando caminos que aún no vemos. La fe no es una actitud pasiva, como esperar sentado a que algo suceda. No. La fe es una determinación, una decisión firme de avanzar, de seguir creyendo aun cuando no haya señales visibles de que algo está cambiando. Es caminar confiando en que Dios cumple lo que promete, incluso cuando el panorama es incierto. Hebreos 11:1 nos da una definición impactante: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción profunda es lo que Dios valora, porque demuestra que nuestro corazón está alineado con su voluntad, aun cuando no entendemos el proceso. La fe verdadera se manifiesta especialmente en la prueba. Todos podemos tener fe cuando todo va bien. Pero la fe que transforma, que abre los cielos, es la que se mantiene firme cuando el viento sopla en contra. Y cuando nos mantenemos firmes en fe, Dios nos sorprende de formas que superan nuestras expectativas. Un ejemplo de esto lo vemos en Abraham. Dios le prometió descendencia numerosa cuando él ni siquiera tenía un hijo. Pasaron años antes de que naciera Isaac, pero Abraham eligió creer. Y su fe no solo fue recompensada con un hijo, sino con una promesa eterna que alcanzó generaciones. Así obra Dios, honra la fe que persevera. Una de las mayores bendiciones de la fe es la esperanza. En un mundo que constantemente cambia, que muchas veces se llena de incertidumbre, la fe nos permite mirar más allá de lo inmediato. Nos recuerda que Dios ya habló, que ya prometió, y que no olvida. Esa esperanza nos da fuerza para levantarnos cada mañana con una actitud de confianza, sabiendo que nuestro Padre Celestial sigue en el trono. La fe también nos regala paz. Una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Cuando confiamos en Dios, ya no vivimos bajo el dominio de la ansiedad ni del temor. No necesitamos tener todas las respuestas, porque sabemos que Él sí las tiene. Y esa certeza nos permite descansar. Pero hay algo aún más poderoso: la fe activa el poder de Dios. Jesús lo dijo una y otra vez: tu fe te ha sanado. No era solo su poder actuando, sino la fe de quien creía lo que abría el canal de bendición.
Él también dijo que con fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas, Mateo 17:20. Eso nos recuerda que no necesitamos una fe perfecta ni enorme, sino una fe genuina, sincera, decidida a confiar. Y cuando caminamos en fe, nuestra relación con Dios se fortalece. Porque la fe nos conecta directamente con su corazón. Nos da resistencia cuando estamos agotados. Nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Es el ancla del alma en medio de la tormenta. Cuanto más caminamos por fe, más aprendemos a depender de Él y más descubrimos su fidelidad. Es importante recordar que la fe no es una emoción momentánea. No es algo que sentimos solo en un culto o cuando las cosas salen bien. La fe es una decisión diaria. Es decirle a Dios, aunque todo a mi alrededor parezca oscuro, yo sigo confiando en ti. Es vivir como dice 2 Corintios 5:7, caminamos por fe, no por vista. No se trata de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, sino de lo que nuestro corazón está convencido. Y lo más maravilloso es que Dios bendice la fe de formas inesperadas. Cuando elegimos creer aún en la tormenta, cuando no soltamos su promesa a pesar de las lágrimas o los silencios, Él abre las ventanas del cielo. Derrama sobre nosotros bendiciones que superan lo que habíamos pedido o soñado. Porque para Dios, una fe perseverante es una declaración de amor, de confianza y de entrega total.